Bienvenidos a una nueva edición de Dos versus Cine. Y en esta oportunidad les traemos un tema muy interesante, dado que el cine latinoamericano ha generado películas emblemáticas, pero también ha creado películas retorcidas, películas que se atreven a ir un poco más allá de la convención. Y de esto va a tratar en esta oportunidad sobre esas 10 películas hispanoamericanas más retorcidas, más, si se quiere, no diremos peculiares, pero sí que van más allá de lo que muchos Mórbidas. y mórbidas en algunos casos, por supuesto. Malsana. También malsana, eso también es término válido, eso sin duda alguna. Pero antes de entrar en materia, dos cosas. Bueno, en realidad tres. La primera, recuerden suscribirse al canal, lo tienen en el rectángulo en la parte inferior derecha, le dan a suscribirse y activan la campanita para que cuando haya un programa igual de retorcido o peculiar como este, reciban siempre una notificación. Lo segundo tiene que ver con los estrenos que llegaron esta semana a Cines Unidos. Y el más destacado es de la película Black Adam, basado en el personaje homónimo de DC Comics, dirigida, por cierto, por el español John Colette Serra y protagonizada por La Roca, Dwayne Johnson, que obviamente es un superhéroe, para los conocedores del género, bastante extraño, así como el listado de esta película, porque entre hacer el mal y hacer el bien es una suerte de héroe con antihéroe. Pero además de este estreno que deben ver en todas las salas de cines unidos a nivel nacional, también está, y continúa en cartelera, Halloween Ends, que no se engaña por el título, no es la última película que va a salir sobre Michael Myers, etcétera, etcétera. Y además está otro film de terror. Obviamente octubre es un mes del Halloween y está una película como lo dice Smile. La más taquillera tuvo 2 semanas, número 1. Así es, totalmente Smile. cierto. Sí. Y el tercer aspecto, antes de entrar en materia, tiene que ver con que en la ciudad de Caracas se estrenó el Festival de Cine Español en su edición 26, casi nada. Y es el primero, por cierto, después de 2 años de pandemia que se hace presencial. Dentro de los 7 títulos podemos destacar nombres como, por ejemplo, Competencia Oficial, Mediterráneo, El Buen Patrón, ganadora en este año de la prácticamente arrasó con los premios Goya, y Alcarrás, que es la postulación por España para los premios Oscar. Bien, y comenzamos este ranking y llegamos al puesto número 10 con El Hoyo, película del 2019, película de Netflix, dirigida por Galder Gaztelu Urrutia. Y esta película se da en una especie de futuro o futuro distópico en donde una serie de personajes se despiertan en una especie de plataforma donde están como prisioneros y en el medio de la plataforma va bajando una mesa llena de comida. Pero a medida que va bajando, se sobreentiende de que la gente que está en los pisos de arriba es gente más privilegiada, llamémoslo así, y es la primera que va a comer. Y mientras va bajando la mesa por las diferentes plataformas, va quedando los restos de comida, ¿no? Y entonces aquí se aprovecha esta situación distópica para hacer una especie de análisis de lo que es las clases sociales. Es correcto. ¿No? En el puesto número 9 de este ranking de 10 películas hispanas muy retorcidas, tenemos una producción de México, aunque la directora es norteamericana, que es Miss Bala, de 2019, dirigida por Catherine Hardwicke y protagonizada por Gina Rodríguez. Básicamente es la historia de una maquilladora que va a México para ayudar a una amiga a tratar de concursar en un certamen de belleza, pero en el proceso es secuestrada por una pandilla, concretamente en la ciudad de Tijuana, que la obligan a transportar armas, a transportar drogas, y todo esto se mezcla con una trama donde hay un infiltrado de la CIA que no se llega a revelar sino cerca del final de la producción. Y dentro de este contexto, lo interesante que trabaja Catherine Hardwicke está en el hecho de que la cámara se siente más bien como un trabajo de documental por momentos, porque es prácticamente cámara en mano, un nivel de realismo, no llegando al hiperrealismo, pero se siente la veracidad de la situación actual, tanto de maltrato femenino, las bandas que están poblando toda la frontera entre México y los Estados Unidos. Y el remake, no vean el remake, por favor, norteamericano. No, huyan de largo. La mexicana. No, huyan de largo. Llegamos al puesto número 8 y otra vez nos vamos al año 2019 con Monos. Esta película es una película colombiana y aquí se muestra el gran nivel de cine que está haciendo Colombia, dirigida por Alejandro Landes. Y esta película es una especie
podríamos decir de Apocalipsis Now, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Recuerda mucho a Apocalipsis Now y algo también así con, podemos, una mezcla también con el Señor de las Moscas, Sí, también, por ¿no? supuesto, por Y supuesto. tenemos a un grupo de jóvenes que viven en el bosque y son guerrilleros, Ujú. guerrilleros y secuestran a una norteamericana, hija de, por supuesto, de adinerada, y ella intenta escaparse del cautiverio en que se encuentra y la película nos muestra cómo este grupo de jóvenes, cómo se desempeña su comportamiento en este sitio, digamos, remoto y primitivo que es la selva, la jungla, y, y vemos cómo todo ese contexto los lleva a hacer cosas que generalmente el ser humano no haría si estuviese en otro entorno, ¿no? Y en ese aspecto allí es donde la película se muestra bastante cruda, Sí. ¿no? La fotografía de la película es magnífica, extraordinaria, y es una película que búsquenla y véanla porque realmente es una gran muestra de lo mejor del cine latinoamericano. Y en el puesto número 7 de este ranking de películas retorcidas e hispanas, tenemos la película que lanzó a la fama y al estrellato a ese gran director que es Alejandro Amenábar en el año 1996 con su obra maestra Tesis, protagonizada por Ana Torrent, aquella niña que trabajó en Criacuervos de Carlos Saura en el año 77 y que regresaba al cine después de 19 años de ausencia, junto con un Eduardo Noriega que estaba prácticamente abriéndose en el campo del cine español. La peculiaridad de Tesis está en el hecho de generar terror en función de lo que no vemos, porque está basada en ese submundo de las películas snuff. Como bien saben, el género snuff trata, suerte leyenda urbana, de películas que están basadas en casos reales, donde suceden asesinatos, y no es nada ficcionalizado, sino que es totalmente real. Llega a las manos del personaje de Ana Torrent, una de estas películas, en una cinta de VHS, sí, se nos cayó los años en la cédula con el proceso. Y lo cierto es que al ver el material se mezcla con esa complejidad del personaje de Eduardo Noriega que no sabemos si es el bueno, si es el malo, o es un bueno malo o un malo bueno. Pero lo interesante y lo que logró Amenábar, recreando un poco sus influencias que venían de gente como por ejemplo Tobe Hopper o Alfred Hitchcock, está en el acto de no mostrar y generar miedo en función de lo que nos estamos mostrando, de imaginarnos lo que estamos viendo. Llegamos al puesto número 6 y nos vamos al año del 2017 con Bajo la Rosa, película dirigida por José Ramos, película española. Y esta película trata de que una familia que se le pierde la hija desaparece y de repente aparece un hombre en la casa y dice que él tiene secuestrada a la hija, pero que hay alguien de la familia que tiene un secreto que no lo saben los otros miembros y que él quiere que ese miembro de la familia dé un paso adelante y confiese delante de la familia, delante de él, el crimen o lo que hizo. De lo contrario, las consecuencias las va a pagar la niña que la tiene secuestrada, ¿no? Aquí se da un suspenso muy bien llevado, muy bien logrado, ¿no? Es una película que se da prácticamente en la casa, Sí. ¿no? Una película, digamos, con un ritmo teatral, ¿no? Sí. Y las actuaciones son espectaculares, todos los actores están impresionantes y no es imposible revelar algo más de la trama porque entraríamos en territorio spoiler, pero aquí es lo interesante saber cuál de la familia, cuál miembro de la familia es el que tiene ese secreto malévolo. Y bueno, no se pierdan esta película, Bajo la Rosa. Y en el puesto número 5 tenemos uno de los filmes más polémicos de fecha reciente, estrenado hace apenas 2 años, que es Nuevo Orden, de México, y dirigida por Michel Franco. Básicamente, y la exégesis de la historia tiene que ver con una lucha de clases, porque tenemos, por un lado, una boda de multimillonarios, donde se ve todo el boato, el lujo, la elegancia, mientras sucede una protesta en las calles
de grupos desadaptados, algunos grupos que podamos entender de izquierda, pero todo ello deriva en violencia cuando los dos escenarios, las dos clases chocan. Y quizás esto fue lo que en su momento generó polémica, por el hecho de que estaba tratando Michel Franco de reflejar una realidad que siempre ha pasado en México, solamente que en esta ocasión, y a diferencia de directores como Buñuel, que lo reflejaba pues, bajo una óptica, si se quiere, entre condescendiente y preciosista, Franco se iba por el lado, y se fue por el lado de la crudeza, de mostrar los extremos de parte y parte y los actos violentos que aparecen allí que son bastante crudos, sumamente crudos. Bueno, de hecho hay un golpe de Estado. Incluso se genera un golpe de Estado. Y no te dicen de qué lado es, si es de izquierda o derecha. No te aclara si es el PRI o el PRD, si es López Obrador o cualquiera de los entes de poder que gobiernan México. Pero lo cierto es que es una película que no deja indiferente a nadie. Llegamos al puesto número 4 con Pieles, Skins, película del 2017, también española, dirigida por Eduardo Casanova. Parece que los españoles tienen el trofeo de lo más retorcido y mórbido. Bastante, ¿no? Tiene unos gustos. Y esta película no escapa de eso. ¿Por qué? Porque esta película nos lleva con varios personajes que tienen unas particularidades físicas, inclusive hasta cae lo surrealista, y cómo esos distintos personajes tienen que lidiar con el mundo y el rechazo que el mundo lógicamente siente hacia ellos. Por ejemplo, tenemos un personaje que tiene el ano en la boca, está todo invertido. El ano está en la boca y la boca está en el ano, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Imagínense lo volado que es la película. Y así vamos con diferentes personajes que tienen diferentes, digamos, nacieron con particularidades físicas, ¿no? Y vemos cómo esos personajes se enfrentan a la sociedad y los prejuicios que tiene la sociedad cuando alguien es diferente. Y en el puesto número 3 tenemos una producción del 2010, que por cierto, Alfredo la tiene aquí en la mano, formato DVD, que es Balada Triste de Trompeta, dirigida por ese genio retorcido, por no tener otro nombre, para Alex de la Iglesia, quien previamente dirigió El Día de la Bestia. En esta oportunidad, aunque se va por los derroteros del cine extraño, pero trata de hacer una historia un poquito más concreta. ¿Por qué? Porque nos ubica en plena Guerra Civil Española, donde un grupo de soldados republicanos busca a unos soldados rebeldes dentro del escenario de un circo. Tenemos que el personaje de la trapecista, que era la trapecista en el circo de ese entonces, trata de debatirse entre el amor de dos personajes, que son concretamente Sergio, que vendría a ser el payaso alegre, y Javier, el payaso triste. Lo interesante, más allá del posible morbo que pueda haber en ese sentido, Alex de la Iglesia logra crear una película bastante poética, bastante lírica. Pero más allá del morbo que pueda estar incluido, tenemos una obra de las más poéticas que ha hecho en su carrera. Pero la película es violenta. Eso sí, es violenta. Violenta. Pero apartando ese factor, tenemos una obra bastante poética. Sí. Es una película artística. O sea, lo artístico va por encima de la violencia. Pero es violenta la película. Por supuesto. Es la mejor película que yo he visto de payasos. Sí, bueno, sin lugar a dudas. Porque es sangrienta, bueno, como todo lo que hace Alex de la Iglesia. Sí, sin lugar a dudas. Y llegamos al puesto número 2 y nos vamos al año del 2009 con Daniel y Ana, otra película mexicana, y otra vez aparece Michel Franco, el mismo que dirigió Nuevo Orden. Correcto. Y parece que a Michel Franco le gustan mucho estos temas sórdidos y mórbidos, ¿no? Y aquí vemos unos hermanos que son secuestrados de clase alta y los obligan a tener sexo para grabar una película snuff, ¿no? Los obligan a tener sexo los dos. Y la película se afinca en el trauma que queda después del hecho. O sea, cómo se da la relación de los hermanos ahora después que los obligaron a tener sexo. Y lógicamente en la película te muestran que el más afectado es el hermano menor. Sí. La mujer, la hermana mayor, trata como de llevar más la situación, pero el hermano menor es el que está más afectado y queda confundido. Sí. Sexualmente queda confundido, ¿no? Y aquí Michel Franco hace un trabajo actoral extraordinario.
Los dos principales actores que hacen de hermanos lo hacen fabuloso. Y la escena que se muestra sin ningún tipo de tapujo, la escena donde los obligan a tener, lo están filmando y todo esto, y les indican que tienen que hacer y todo esto, ¿no? Pues lo están amenazando, es bastante fuerte. Sí. Bastante fuerte. Y bueno, es una película que encaja perfectamente en el tipo de programa que estamos haciendo, este programa. Sin lugar a dudas. Y en el puesto número 1, encabezando este ranking de las 10 películas hispanas y retorcidas, tenemos, cabría decir, Pedro Almodóvar, cuando lanzó en 2011 su adaptación de la novela francesa Tarántula, que es La piel que habito, protagonizada por Antonio Banderas, quien volvió a hacer una película con Almodóvar después de años y años Aquí está. sin hacerla. Por cierto, aquí está. En esta película tenemos en principio una mujer que ha sido sometida a un proceso de cirugía plástica, el papel del doctor que lo interpreta Banderas, pero que cuando vamos adentrándonos en el universo de la historia y tenemos una suerte de relación de síndrome de Estocolmo, de la mujer que quiere salir pero no se escapa, y una suerte de relación de amor y odio a partes iguales, descubrimos que hay una historia detrás de ella, de alguien que cometió una violación y que en un acto de venganza decide tomar las riendas del asunto, secuestrarle. No, cuidado lo que dice porque va a ser un tremendo spoiler. Exacto. No puede decir más nada. No puedo decir más nada, hasta ahí llego. De hecho, lo demás lo tienen que descubrir ustedes. Te faltó decir que esta película básicamente pudiera ser un remake de I Will Face de 1960, la película francesa. Cierto, que cierto, es muy cierto. parecida a ella. Bastante parecida. Y Almodóvar se agarra bastante de esa película. Sí, es correcto. Y menos mal que hiciste la salvedad, porque si no ya me iba a ir de boca a decirle cuál era el secreto del asunto. Precisamente, esa pausa es para que obligarlos a que vean esta maravilla de Almodóvar. Es que la película es una historia mórbida sobre otra historia mórbida. O sea, sí, es como una cada revelación es más mórbida, más retorcida. De hecho, cuando la vi en sala de cine, en su época cuando se estrenó, salí con los ojos abiertos, así porque no podía creer lo que había visto. Es decir, que esto es demasiado extraño. Bueno, que Almodóvar, Almodóvar es experto en eso. Recuerden suscribirse al canal, el rectángulo que tienen en la parte inferior derecha, hagan clic y activen la campanita para que cuando salgan ediciones tan retorcidas o no tan retorcidas como las que están viendo en esta oportunidad, siempre reciben la notificación. Hasta una próxima edición. Chao.